Bueno, a mí me gustaría retomar, Jorge, un último concepto del capítulo anterior, cuando estábamos haciendo, ¿no?, este análisis como del norte y del sur, por qué tantas diferencias, y de repente sale esto que vos siempre lo decís, del sur todo empobrecido, América Latina, África, la parte baja de Asia, y un norte tan enriquecido, ¿no? Y quiero dejar eso en pausa y por otro lado ir a una charla que siempre la tenemos acá que en la Fundación, de que cuando la política se retira, la economía avanza, ¿no? Entonces de repente hoy que tenemos una crisis política tremenda, todos hablamos de economía, todos somos economistas. Entonces, bueno, me parece como interesante ahí, me gustaría que vos puedas como hacerme esa relación de qué pasa, digamos, avanzó la economía, el norte se enriqueció con todos los bienes y las riquezas del sur, y entonces se retiró la política del sur. ¿Qué sucede ahí? La geopolítica, a ver, si lo ponemos al mundo en lo que se llama el Google Map, ¿visto que lo ponen ahí? Bueno, si miramos el oeste, la riqueza estaba en las colonias de Inglaterra, que eran los Estados Unidos, y las colonias de españolas, que eran centro de América y parte norte de Sudamérica, centro y norte de Sudamérica. O sea que los pícaros del este vivían de los oprimidos del norte, del este, del oeste, ¿no es cierto? Los del este vivían del oeste. Pero bueno, hubo un problema a donde se les cobraba demasiados impuestos a uno y empezaron las revoluciones, y otros estaban oprimidos, como lo de Tupac Amaru, muy oprimido, donde ya era parte de sus muertes y de su infelicidad por la dureza en lo que eran el cobro y la riqueza, como era el robo a mansalva, era la opresión tremenda, que no era lo mismo en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos era una fuerte tasa a los impuestos, lo que lo manda la revolución. Bueno, eso cambia, y cuando se viene la revolución de los Estados Unidos y se crea digamos, la libertad y la independencia estadounidense, muy hábil, Inglaterra toma parte digamos, como socio comercial y como un socio a Estados Unidos, y empiezan a cambiar el eje, ya no es más este-oeste, empieza a ser norte y sur, y se cambia la tiranía, porque empiezan las revoluciones también acá, y lo dijimos recién, no podíamos ser Sudamérica y debemos ser todos los países totalmente divididos, en razón de que no podemos tener la riqueza que, por ejemplo, lo tiene Estados Unidos, que es un continente o es un país bioceánico. Nosotros no podemos ser un país bioceánico. Por ahí me da mucha risa, porque yo veo a todos los políticos en distintos momentos en democracia haciendo y presentando proyectos para salir digamos, al Pacífico, ¿no? Y hacen promesas de Pacífico, y uno dice, vayan a Inglaterra, pídale permiso, si cuando quieras hacer, y ya te van a dejar, cuando estés por punto de llegar, ahí te van a pegar, porque es una cuestión geopolítica el no permitirte hacer eso. Entonces, bueno, en eso, antes la opresión venía por la esclavitud, venía por el trabajo forzoso, las mitas, y hoy te han cambiado, en vez de la tiranía, te han puesto la opresión por las políticas. Nosotros no tenemos, por eso es que tenemos 206 años de independencia, pero tenemos 40 años de democracia, porque nosotros no podemos tener pensamientos políticos propios, porque tener pensamientos políticos propios, absolutamente nadie te va a permitir que vos pienses en contra de tu pueblo, en contra de tu gente. Al contrario, vas a empezar a buscar qué pensamiento qué felicidad le podés dar. Pero ¿cuál es el punto ahí? Ellos no te van a permitir esto, te van a decidir que la política debe retirarse. Por eso todos los canales de televisión y todos los diarios de nuestro país, y no tan solo de la Argentina, sino de toda Sudamérica, como también del continente africano, hablan tanto mal de la política, porque al retirarse la política, tienes que entrar la economía. Y cuando entra la economía, por cierto, pasa lo que no pasa, y la gente no entiende por qué tiene que estar en un hospital público 5, 6, 7, 8, 10 horas y no tener los elementos, pero a su vez tampoco pueden entender que van a un sanatorio y en el sanatorio no tienen lo que tienen, que la economía para poder pagarla. Porque es loco y es gil, no es peligroso, es gil
pensar que el mismo Estado, en vez de solventar la salud pública, solvente, por ejemplo, para los pobres, por cierto, esté solventando la parte privada de la salud en el PROFE, por ejemplo, o en el PAMI, o en los sindicatos. Está pagando en vez de pagar lo público. Es loco. Ahora, nosotros miramos a Europa y Europa tiene la salud pública, pero nosotros no la podemos tener. ¿Y por qué no la podemos tener? Porque no tenemos políticas de salud pública, sino debemos tener economía que les sirvan para que ellos puedan tener su salud pública en el norte. Pero de esto no hablamos, ni nos permiten hablar. Y si no logramos hablar, los que están en el gobierno están condicionados. Pero nuestro pueblo no. Nosotros estamos viviendo en un momento tan especial. Ahora, a las 5 de la tarde hay mucha gente que está pagando lo que se llama una APP para estacionar un auto, que el estacionamiento del auto le queda un 15% para la municipalidad de San Miguel de Tucumán, pero lo otro se va fuera de nuestro Tucumán y también se va fuera de nuestra nación, se va a otro lugar. El simple hecho de que nosotros, por ejemplo, no podamos tener un Servimoto, pero sí tengamos un Rappi-Ya o Pedido Ya. Y el Pedido Ya, ¿qué es? Es una APP también estadounidense. O sea, de esa forma ellos nos ponen la economía a nosotros para llevarnos nuestros cortos dineros o nuestros pocos dineros que tenemos, nos las llevan afuera. Pero nosotros no podemos pensar en políticas municipales propias, políticas provinciales, políticas nacionales, mucho menos políticas regionales. Y uno dice, pero eso ¿a dónde me toca, Mendía? Y te toca cuando estás estacionando un auto afuera y ahora tenés que pagarle algo para que se lo lleven afuera. Te toca cuando hablas por teléfono y decís, mandame 2 pizzas y vienen por un no es por un Servimoto que es propio nuestro sería, viene por lo que es un Pedido Ya, por una APP. No deja de ser una aplicación. Cuando vos tenés Netflix, vos estás pagando en dólares. Cuando vos tenés un internet, cuando tenés un teléfono, estás pagando en dólares. Cuando vos estás pagando tantas cosas en dólares, que los dineros esos se van. Y inmediatamente nos sacan lo que son los préstamos. Y nos dan préstamos a nosotros, pero con el préstamo nos dominan. Hoy, ya, tenemos un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Han liberado la tasa de financiación en los intereses de nuestras tarjetas de crédito. ¿Qué significa eso? Que tenés que tener cuidado, porque antes los gobiernos te regulaban y te decían hasta acá podía. Bueno, hoy te lo han dejado mucho más flexible, quiere decir que hoy te van a hacer mucho más pobre. Supuestamente los bancos, que no te van a dar un crédito para que vos pongas para producir, te van a dar crédito únicamente para que vos consumas lo que ellos venden. Te quieren más endeudado. Te quieren más pobre, pero no tan solo te quieren más pobre a vos, porque vos ya están ellos garantidos de que vos sos pobre y que vos tenés que trabajar para pagarle a ellos. ¿Y cómo? Mirá, el 25% de tu sueldo, si vos sos un empleado público y tenés que dejar el auto afuera, ya le estás mandando, ya te están quitando el 25% a vos. Pero a su vez, la plata que vos estás poniendo ese 25% ya se está yendo hacia afuera. No tenemos gobernantes que nos cuiden de eso. Pero a pesar de eso, que eso es hoy. Pero nosotros lo que nos pasó la semana pasada, donde ya se viene la devaluación y ya está devaluado todo esto, estamos dejando... Vos sos soltera, ¿no? ¿No tienes hijos? No tengo hijos. Bueno, quiero decirte que si tuvieses hijos ya están endeudados. Y si tuvieses nietos, están endeudados. Y si tuviese bisnietos, también están endeudados. Pero ahora vienen a los hijos de tu bisnieto el endeudamiento de ahora. Este es el problema que hay. Entonces ellos se van garantizando cada vez más que en este pueblo, el sur, esté más endeudado para que ellos, el norte, vivan mucho más ricos. Pero no ese es el problema. No es eso que ellos sean los pícaros. Somos nosotros los que no discutimos nuestras políticas públicas, no discutimos qué queremos nosotros como Estado. Por supuesto no tenemos hombres que piensen en nosotros como Belgrano, como San Martín, como Bernardo de Monteagudo y como otros. Tenemos muchos amigos como Rivadavia que piensan en Inglaterra, pero pocos que piensan como San Martín, como piensan para nuestro pueblo. Ese es el punto, ahí estamos. En la historia nuestra, desde la creación del Estado-Nación, en los endeudamientos con los bloques del norte nos vienen acompañando. Y esto que planteabas vos de la presencia de la economía por encima de la política, yo recuerdo, y está en cualquier canal, se lo puede encontrar, el mismo Estado promoviendo la compra de lo que se importaba por mayor calidad. Yo recuerdo una propaganda de una persona
que iba probando sillas y se sentaba y se rompían las sillas que se producían en Argentina. Y en las sillas que se producían en otros países eran las buenas y había que comprarlas. O sea, había un proyecto político, económico, que decía que lo mejor estaba afuera y no había que apoyar la producción nacional. Acababan de voltear el gobierno de Frondizi. Y eso estaba dentro de un contexto que tenía que ver, que pasó en toda América, que en algún momento lo trabajamos también desde la Fundación, que fue el Plan Cóndor. Claro, otro. La presencia que barrió con los estados, los debilitó, los empobreció cada vez más y después los ayudó, entre comillas, y generándoles deudas. Estados dominados por estados dominantes, generando una cultura del consumo en el cual el vecino, que no se porta como ciudadano, consume sin preguntarse si está bien que tenga que pagar una aplicación para poder estacionar y a dónde van esos dineros de la aplicación. Un vecino que no se pregunta qué pasa con ese, por qué no está más el servicio de cadetes que estaba en la ciudad, que hasta podía saber quiénes eran los que estaban detrás para una mayor seguridad, a una aplicación que es explotadora de quienes trabajan en ella y que no se hace responsable de nada. Los teleperformance, que ahora despidieron más de 100 chicos, porque siempre son chicos, siempre son los más jóvenes, porque hay también una cultura, hay una desmemoria en nuestra política, cuando lo político se corre y deja lugar a las economías, como decía Belén y como contabas vos, cuando la política está ausente. Yo no sé si los políticos se corren, yo no creo que los políticos saquen el cuerpo a los hechos. Yo creo que cuando la política se tiene que enfrentar con los poderes económicos, que la atraviesan en muchos casos, determinan sociedades de consumo, donde yo no puedo pagar, pero tengo tarjetas. Vos nos dabas el ejemplo hoy más temprano, un sueldo de 20.000 y tiene una tarjeta que gasta 500.000. El banco sabe que no la va a poder cubrir, sabe que ya sos un esclavo de ellos y vas a trabajar para pagarles. Entonces, hay todo un sistema donde la economía, que no tiene bandera más que ella misma, no le interesa la política. Y hay representantes muy fieles a ella, como los hubo en la época de la colonia, como los hubo en la época del Plan Cóndor y como los encontramos hoy, que son leales a la economía y no al pueblo. Y esos leales a la economía y no al pueblo están disfrazados de políticos y se meten entre los políticos y hacen el canto de sirena y dicen lo que muchos quieren escuchar porque no quieren oír y prestar atención. Y yo creo que por ahí pasa esto que vos nos comentás siempre y nos decís en las charlas, esto de el comunicar y el decir, para que el pueblo, el vecino, pueda escuchar y saber. Y ser ciudadano. Y transformarse en ciudadano. Porque atacar, ser vecino una cosa, ser ciudadano otro. Y el político está metido, o el que se dice político está metido en estos, que no son partidos políticos, sino son movimientos. Porque hoy el peronismo está transformado en kirchnerismo, que no es un partido político, y a su vez el macrismo, y a su vez todo lo que son los ismos, que no ponen interés político, sino ponen interés económico. No es lo mismo poner un interés político que poner un interés económico. Por eso contestándote tu pregunta, es muy necesario que del norte te quiten el interés político para que ellos pongan su interés económico. Y a su vez nosotros terminemos como terminamos, siendo pobres. Y una madre que lleva a sus hijos no sabe por qué no le dan el tratamiento en un hospital, o porque no tiene la misma enseñanza en la educación pública que en la privada. Y a su vez estamos entregando la Universidad Nacional de Tucumán, porque vos la ves cómo se va destrozando día a día la Universidad de Tucumán y cómo van las universidades privadas, cómo van resurgiendo en toda nuestra Sudamérica. Porque si en algo tuvimos fortaleza nosotros en esta Sudamérica es porque tuvimos universidades que han sido universidades públicas y universidades al servicio del pueblo en algún momento, y sacamos grandes hombres, grandes médicos, ¿no? Como por ejemplo René Favaloro, a donde René Favaloro dice, entre unas de las cosas ya que nos encanta citar a estas personas, no entiende si la medicina no es para el pueblo todo, ¿para qué sirve la medicina? La salud pública. Y bueno, estas son las cosas. Entonces hay que meterle economía a la medicina, hay que meterle economía a los insumos que estamos viendo día a día, y hay que sacar la política. Es una locura. Y lo que yo sí que quisiera decir ahí es que los escucho, ¿no? Y también pienso en esta diferencia como generacional que hay. Claramente ustedes han tenido una experiencia política en sus vidas han sido una gran experiencia política. Y hoy los jóvenes no estamos teniendo las mismas oportunidades. Es muy difícil como estar en un espacio teniendo una experiencia política, ¿no? Porque no hay experiencias políticas casi. Entonces, bueno, de repente
eso, hay generaciones que vienen, que no han tenido experiencias políticas, que no han transitado por la militancia y que no saben lo que significa y lo que todo ese universo, ¿no?, que se construye alrededor de eso, y que de repente se enfrentan a un mundo donde el empleo está hiperprecarizado, no hay empleo, universidades donde parece más una cuestión burocrática, digamos, de alcanzar el conocimiento, pero que después salir con el título y no tenés empleo, o sea, no se entiende muy bien cuál es el rol hoy social de la universidad, no se entiende muy bien. Y voy a esta pregunta que un poco estaba en lo que te escuchaba, de qué es nuestro entonces. Porque también eso, los jóvenes hoy difícilmente puedan aspirar a tener una propiedad personal, algo que lo charlamos siempre, o sea, uno vive de alquiler, un empleado promedio de 30 años, digamos, vive de alquiler y con suerte tener un contrato temporario, o sea, digamos, ese es un poco el panorama, ¿no?, que tienen los jóvenes. Entonces, desde ese lugar está la pregunta de qué es nuestro. ¿Qué proyecto podemos tener en este contexto para construir algo que sea nuestro, digamos? Antes era la opresión por la tiranía, hoy sos un esclavo de la economía. Hemos cambiado eso, opresión por la tiranía y lo que es la esclavitud en la economía. Sos esclavo hoy de tu tarjeta de crédito y sos esclavo de pagar el alquiler porque hay otras personas que tienen las políticas de vivienda. Pero la juventud no te exige políticas de viviendas propias, ¿no? Ellos quieren ser parte y exigir y darle sus dinero al que tiene todas las propiedades, las 5, 6, 50, 27, 32 propiedades para poder alquilar. Es toda una política. Pero es loco y peligroso que nos sigamos metiendo en esto. En la próxima capaz que nos metamos.